Y en el Día Mundial de la Nutrición, Argentina en la cuerda floja con algunos datos de la WIND, que es la Worldwide Independent Network, que es la principal asociación global de firmas independientes de investigación de mercado y encuestas que recopilan datos a lo largo del mundo y que establecen algunos parámetros, ¿no?, de cómo nos estamos alimentando. Y le vamos a preguntar a Constanza Seeley, directora ejecutiva de Voices, que participa justamente de estos trabajos, en qué nivel estamos y por qué estamos en la cuerda floja en la Argentina. Constanza, Paula te saluda, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, te cuento, esta es una investigación que realizamos en 40 países y lo que vemos es que en la Argentina hay buenas noticias. Por ejemplo, 6 de cada 10 argentinos indican que han reducido en los últimos 12 meses su consumo de golosinas y la mitad de los argentinos señala que ha reducido su consumo de comidas rápidas y de comidas envasadas. O sea, esta es la buena noticia. Sí. También que un tercio redujo el consumo de sal. La mala noticia viene acerca de la disminución en el consumo de algunos elementos saludables, como son las carnes, las frutas y verduras y los lácteos. Un tercio de la población declara que los redujo en los últimos 12 meses, y si nos centramos en el segmento socioeconómico más bajo, en la clase baja, vemos que esto se agudiza. Vemos que la clase baja ha reducido algunos consumos negativos, pero tiene problemas para incorporar algunos consumos positivos, como son la carne y las frutas y verduras, mostrando claramente que la crisis económica tiene muchísimo impacto en la alimentación de nuestra población. Claro, el bolsillo que condiciona los hábitos alimenticios y qué se está haciendo, ¿no?, para que eso se revierta. O sea, la buena noticia es que hay gente que reduce el consumo de golosinas y de grasas saturadas, pero la gente de menor poder adquisitivo no tiene alternativa. Entonces, ¿cuál sería la opción? Exactamente, también vemos reducciones más importantes, un mayor cambio hacia hábitos saludables entre las mujeres Ajá. y los segmentos mayores. Ahí está el foco en la decisión de cambiar los hábitos. Lo que Mira. nos cuenta la gente, digamos, es que muchas veces incorporar carne, incorporar frutas y verduras es mucho más oneroso que incorporar otro tipo de productos como alimentos ya envasados o básicamente harinas blancas. Lo que estaría necesitando son promociones o precios especiales que hagan que los productos saludables sean también accesibles a los bolsillos de toda la población. Claro, porque históricamente eso siempre fue al revés, ¿no? Es como que comer saludablemente siempre fue más caro y debería ser al revés, un trabajo, supongo, de los estados. Hace 6 años que la WIND viene haciendo este tipo de relevamientos, Voices también está haciendo trabajos al respecto y son inputs, son insumos que son tomados por los estados que tienen ahí como parámetros como para aplicarlo en políticas públicas. Exactamente, ese es el objetivo con el cual se hacen, que haya políticas públicas, no solamente de gobiernos, sino también decisiones de ONGs, decisiones de empresas, decisiones en el seno de las familias. Es un poco hacer una radiografía de cuáles son los cambios o las tendencias que se están dando, en este caso, en el mundo de la alimentación para generar cambios. Como vos bien decías, el primer estudio lo realizamos en el 2018 y la principal diferencia que se ve a nivel global es un aumento muy significativo en la ingesta de suplementos vitamínicos. Alrededor de un cuarto en el 2018 a nivel global y ahora llega al tercio. El caso de nuestro país es bien interesante en ese sentido porque somos uno de los países que menos penetración tiene de suplementos vitamínicos. Viene creciendo y en algunos segmentos llega a una minoría considerable. Por ejemplo, en Capital Federal es un consumo mucho más frecuente, pero a nivel general estamos muy por debajo de la media global. Y el consumo de suplementos dietarios tiene muchas variaciones en los distintos países.
nos encontramos con países donde la mayoría de la población los consume en forma regular, como pueden ser Estados Unidos, Canadá, Australia, y otros países como el nuestro, pero también Costa de Marfil, Perú y Chile, donde es un consumo realmente muy poco popular. ¿Y eso porque es una cuestión de difusión, de usos y costumbres? ¿A qué se debería? Desde difusión de usos y costumbres, y también en alguna medida seguramente esté impactando el tema del precio. Claro. Pero principalmente no es algo que se recomiende a la población tan fuertemente a nivel médico como en otras sociedades, ¿no? Claro, bueno, es de indicación médica el complejo vitamínico porque es de venta libre y digo, por ahí uno toma la decisión o cree que necesita vitamina C, entonces va, compra. Digo, ¿cómo es aquí esto? Todos estos consumos tienen que ser indicados por un Claro. médico, digamos, ¿no? Eso es muy, muy importante a tener en cuenta. Bien. Constanza, ¿algo más para recalcar? Ahí cuestión de género, decías las mujeres más, ¿y entre qué rangos etarios más o menos consumen más vitamina, por lo menos en la Argentina? Y a partir de los 50 años, no solo el consumo de vitaminas, sino todos estos cambios positivos en la alimentación se agudizan. Hoy hay mayor conciencia de que vamos a vivir muchos años. Sí. Entonces, a partir más o menos de los 50 años, hay un impulso más fuerte para empezar a cuidarse y vivir mejor los años que vienen. Claro, habría que empezar antes en realidad, ¿no? En los 50. Por supuesto que habría que empezar antes, pero bueno, lo que se ve es que es un como momentum en el que la gente empieza a cambiar más fuertemente los hábitos saludables. También hay otro tema que es el tema de la desinformación. Claro. Y la dificultad para informarse. Aunque tenemos cada vez más canales, muchas veces hay confusiones y hay recomendaciones sobre que hacen personas que no tienen las calificaciones o los estudios necesarios para hacerlos, y esto a la población le genera bastante estrés. No hay que consumir huevo, no hay que consumir huevo. La sobreinformación, sobre todo de las redes sociales, ¿no, Constanza? Que es un tema aparte, realmente preocupante. Pero quería preguntar y volver finalmente para recalcar históricamente siempre fuimos un país muy dulcero y se ha bajado considerablemente el consumo de golosinas. Eso es como importante destacarlo. Sí, es muy importante destacarlo. Creo que debe estar influyendo lo que es la ley del etiquetado. Claro. Hay un estudio muy interesante del Observatorio Shopper de Simon en Argentina y en otros países de la región que muestra que si bien es poca la gente que verdaderamente deja de comprar un producto porque el producto tenga octógonos, sí la ley fue exitosa en instalar como elementos críticos principalmente al azúcar, la sal y las grasas. Eso es algo que la ley ha logrado. Por supuesto que se tiene que complementar con otras medidas, pero la población está alertada en cuanto a estos ingredientes críticos y creemos que en una importante proporción es por la ley de etiquetado. ¿Está en peligro la ley de etiquetado, Constanza? ¿En algún momento se había cuestionado y se había puesto ahí como en veremos si seguía o no? Entiendo que existió esa discusión, pero que frenó. Así que ojalá que podamos no solamente continuar con esta legislación, sino sumar otras legislaciones y otras medidas que permitan que la gente se alimente mejor. El 60% de los argentinos entonces disminuyó el consumo de golosinas y el 54% comida rápida, que también es otro dato a tener en cuenta, más allá de la cuestión económica, que seguramente será uno de los factores claves. Bueno, tengamos la esperanza que es un poco de concientización también, ¿no? Sí, exactamente. En ese sentido, los datos son alentadores, principalmente porque si bien es una tendencia global, la reducción de estas categorías que vos acabás de mencionar, en la Argentina la disminución fue más pronunciada. Constanza Sile, directora ejecutiva de Voices, muchísimas gracias por la nota. Gracias a ustedes. Que tengas buen día. En el Día Mundial de la Nutrición, entonces, con estos datos que son alentadores en este 28 de mayo. Pausa, ya seguimos.